su palabra. Hamburg, den 14. Februar 1939, Führer mit seiner Anwesenheit, die Taufe des mächtigsten das Schlachtschiff Bismarck. El Bismarck era una máquina letal destinada a romper en el Atlántico las vías de comunicación de Inglaterra. Desplazaba más de 50.000 toneladas y llevaba 2.000 hombres a bordo. Pese a su blindaje, que llegaba a los 32 centímetros de espesor, desarrollaba una velocidad de 32 nudos. Tenía 20 grandes cañones. Los 8 principales llegaban a disparar proyectiles de 800 kilos de peso a una distancia de más de 20 kilómetros. El día 27 de mayo de 1941 fue hundido por la flota británica después de una semana de caza y acoso. El Hood fue la única víctima del acorazado alemán. Un barco español, el crucero Canarias, protagonizó una secreta misión de rescate de los supervivientes del Bismarck. Yo era muy pequeño, tenía 6 o 7 años, y vi desde el arsenal de Ferrol la salida del Canarias y los destructores. Eso lo he visto yo a las 11 de la mañana del día 27 de mayo del año 41. Las 2 personas que conocían en Ferrol exactamente dónde iba el Canarias eran el jefe de Estado Mayor de la flota y mi padre, que era el comandante. Y lo que se decía en Ferrol es que el barco iba a posicionarse en medio del Atlántico para dar caza al tráfico mercante británico, y antes de que se declarase la guerra, situarse allí, y una vez situado el barco, prácticamente se decía que se iba a entrar en guerra. El Canarias partió del Ferrol el día 27 de mayo con la autorización del gobierno inglés. Tardó 2 días en llegar. Un crucero inglés había adelantado al Canarias. Solo pudo salvar unos 80 supervivientes. Un crucero, que si mal no recuerdo fue el Dorsetshire, se acercó donde estaban la masa más importante de náufragos y empezó a recogerlos con redes y con escalas de gato, etc. Y cuando ya llevaban recogidos unos 80 supervivientes, sonó la alarma antisubmarina en el crucero británico porque habían avistado un submarino alemán, que no se sabe si era el U-74. Y claro, y el comandante del crucero británico dio la orden de avante toda y abandonó a toda la gente en el agua, y dice Treckmann que se oían unos gritos desgarradores. El Canarias contactó con un submarino alemán. No avistó en su búsqueda a ningún buque aliado. Allí se encontró con un barco meteorológico alemán y un submarino alemán, el U-74. Se intercambiaron señales de reconocimiento. El submarino alemán preguntó al Canarias el siguiente mensaje: Canarias, ¿ha encontrado usted supervivos? En vez de supervivientes. El Canarias localizó a 2 cadáveres que pudieron ser subidos a bordo. Se les formó una pequeña capilla ardiente, cubiertos los cadáveres con la bandera alemana, y el día 31 se arrojaron al agua los cadáveres con el himno alemán, con todos los honores que se dan en la mar a los que murieron por su patria. El Canarias no iba dirigido a Ferrol, sino a La Coruña. Y en La Coruña se habían preparado ya manifestaciones progermanas. El gobierno español, Franco, consideró que no era conveniente de que hubiese una manifestación pro-alemana en esos momentos, y se dio orden al Canarias de arrojar los cadáveres al agua. El jefe de la Marina alemana, el almirante Erich Raeder, agradeció el gesto del Canarias mandando a su comandante una foto dedicada. Raeder había asumido desde un principio su plena responsabilidad en el hundimiento del Bismarck. La máquina de guerra nazi necesitaba de wolframio para conseguir aceros más resistentes.
Alemania solo podía conseguirlo en Galicia. Hoy se siguen recordando esos tiempos de guerra que trajeron la fiebre del wolframio, ese oro negro que durante la Segunda Guerra Mundial alivió el mundo rural gallego y evitó la asfixia económica del franquismo. La producción superó en ese periodo las 20.000 toneladas, la mayoría procedente del mercado negro. El wolfram indudablemente es un producto esencial para la máquina de guerra. Hay que tener en cuenta que el 90% de los materiales del wolfram de España está en Galicia. Y no es un mineral tampoco que abunde en el mundo. Es un mineral necesario para tiempos de guerra, muy necesario para tiempos de guerra, pero que no abunda. Y buena parte de ese material está localizado aquí. Por lo que respecta al wolfram, el franquismo, concretamente Franco, juega un papel muy ambiguo, comerciando prácticamente a dos frentes, con los nazis, con la Alemania nazi, y también con Gran Bretaña, porque, entre otras cosas, no sabe a dónde va a ir, evidentemente, el rumbo de la guerra. Hervigio vuelve a la mina de wolframio situada en Casallo, Orense. Estaba controlada por los alemanes. Las galerías están excavadas en roca. No había descanso. Los mineros trabajaban en condiciones penosas, sin apenas luz ni ventilación, en turnos de 8 horas. Se llegó a una sobreexplotación. Aquí redimieron sus penas 600 presos republicanos, la mayoría procedentes de Badajoz. Yo entré a los 13 años y medio. Entré en una casa de máquinas, luego me pasaron a la casa de dirección. La casa de dirección era donde estaban los jefes, todos, y donde tenían las reuniones los alemanes cuando venían. Venían los 4 alemanes, pero aquí no había más que uno que llamaban el señor Peña. Unas 10.000 personas trabajaron en Galicia en las minas del wolframio. Otras 20.000 lo hacían clandestinamente, alimentando un lucrativo extraperlo. En 1943 el wolframio se pagaba 400 pesetas el kilo en el mercado negro. Un minero ganaba 8 pesetas al día. En Casallo el wolframio refinado tenía un destino, Alemania. El resto se tiraba al mar para que no llegara a Inglaterra. Había más de 2.000 personas por ahí, por las montañas todas. Venían, se acercaban hasta aquí, cerca de la mina, la Guardia Civil le tenía miedo, venían armados con pistolas, hacían piroteos por ahí arriba, y en fin, pero nada. Al fin y al cabo, en fin. Lo que hacían buena la Guardia Civil, que cada uno que pillaban ahí con wolfram salía morado por todos lados de palos y de aquello fue lo que los alemanes hicieron mal, la autorización que le dieron a la Guardia Civil. Eso fue un poco lamentable. El cocaína, ya digo, salía a gritos, se sentían gritos por todos los lados y esas cosas. Eso fue lo que hicieron los alemanes, muy mal, muy mal. De lo contrario, el otro fue totalmente todo correcto. Con el final de la Guerra Mundial llegó la crisis del wolframio. Muchas explotaciones fueron abandonadas. Fue el final de aquella fiebre del wolframio. Al mismo momento que se perdió la guerra, vinieron aquí porque no había teléfono ni nada, ni se podía mandar en telegrama ni cosa ninguna, vinieron aquí en persona y al momento mismo que llegó la persona ya se quemó la casa de máquinas y los asuntos que eran, es decir, lo que había de importancia lo quemaron todo. España no solo aportó wolframio, también colaboró decisivamente en la guerra electrónica. Hoy en día esto es todo lo que queda de un complejo de antenas instaladas en Lugo por la Alemania nazi en el año 1942. Eran 3 torres. Cada una medía unos 100 metros de altura y fueron montadas pieza a pieza. Ninguna sigue en pie por abandono y desidia. Las 2 últimas se cayeron por un temporal. Sin ningún mantenimiento resistieron más de 70 años. Formaban parte de un sistema de localización por radio llamado Electrosone. El funcionamiento primitivo de esto era un GPS.
lo que hoy conocemos por un GPS. Con 2 radiofaros de estos lo que se conseguía era que en cualquier parte del Atlántico o de Europa se pudiese situar un navío o un avión, ¿no? Ese era el funcionamiento. Moderno, es que era avanzadísimo para su época. Era una tecnología, por ejemplo aquí los equipos que tenían en Lugo, por el mismo cable que alimentan las antenas, ellos eran capaces por 2 líneas de traer la corriente eléctrica, el teléfono y el control de los equipos. Era una instalación militar al servicio de la Alemania nazi. Se ideó una fórmula para salvar nuestra neutralidad. Los equipos fueron comprados por un valor económico, o sea, no fue un regalo de Alemania ni fue nada que Alemania hubiese establecido aquí por su cuenta. Lo que pasa es que estaba operado por alemanes. Los españoles tenían prohibido, mientras estuvieron los alemanes, los españoles tenían prohibido el acceso a lo que era la parte operativa, ¿no? La estación funcionó hasta los años 80. Desde entonces ha sufrido un proceso de bandidaje y pillaje. Esto realmente es ya lo único que se conserva del radiofaro, es un diario de control de la estación. Es del año 44 y bueno, cada media hora, cada 30 minutos ellos hacían una anotación en la que se reflejaba la frecuencia en la que estaba transmitiendo, el control de rumbo, etcétera, ¿no? Entonces hay una anotación interesante que ya al final de la guerra dice: los días venideros serán duros y difíciles. Muy cerca de estas antenas se levantó este campo de aviación. Fue puesto en servicio en el año 1943. Respondía a un plan de rearme del Ministerio del Aire. Formaba parte de un centro de alta información meteorológica y de comunicación de interés para España y también para la Luftwaffe, la aviación militar alemana. El aeródromo realmente solo nació para darle cobertura a los servicios de mantenimiento de estas antenas de radiofaro, que en principio, pues lógicamente por la contienda debían de ser aviones, y digo debían, entrecomillado, debían de ser aviones civiles los que dieran ese servicio. Ya después, en un sitio como este, no sé si tomaban civiles o militares, no puedo decirlo, pero vamos, está claro que era para dar servicio en aquel entonces solo exclusivamente a las antenas.